Bien, pasemos a las medidas que nosotros podemos tomar en sistemas de iluminación en la industria. Una de las primeras medidas que se requiere para poder trabajar en la industria es revisar los niveles de iluminación. Esta también aplica en el hogar, como les comenté anteriormente. Y la actividad básicamente consiste en examinar con un aparato o un fluxómetro que nosotros podamos medir en determinados espacios dentro de la industria los niveles de iluminación que requieren según la actividad laboral que se realice. El Código de Trabajo en nuestro país impone unos determinados niveles de iluminación en función de la actividad que está realizando el operador o el empleado. Entonces, en función de eso, nosotros podemos reducir la cantidad de luz porque puede ser que sea mucha, haya una enorme cantidad de lámparas que sean innecesarias y que incluso pueden estar controladas por un solo interruptor, que no podamos controlar la cantidad de luces que están encendidas al mismo tiempo. Entonces, las actividades para revisión de iluminación prácticamente son 4, vamos a ver 2 ahorita. La primera es suprimir los puntos de luz superfluos, es decir, lugares que tienen mucha iluminación y que prácticamente tienen poca actividad o nula actividad incluso. Y la otra es sustituir luminarias. En ese caso, se recomienda incluso sustituir por lámparas que consumen menos energía. Observamos el caso acá de una persona que está haciendo el cambio de una lámpara halógena. Probablemente puede ser a una lámpara halógena de control electrónico que consuma menos energía. La otra actividad que está asociada a la revisión de niveles de iluminación es que también tenemos que hacer un aspecto cultural en incentivar a la gente a apagar las luces cuando estamos fuera del horario de trabajo. Mucha gente acostumbra a que como hay otro responsable que tiene que velar por eso, pues para que lo haga otro, ¿para qué lo voy a hacer yo? Pero si por ejemplo soy el último que voy a salir de un determinado espacio, pues nada cuesta buscar el interruptor y apagar la luz para que no quede iluminando un espacio que prácticamente está siendo inutilizado. Y la otra es que en lugar de iluminar grandes espacios con muchas lámparas donde solamente está una persona trabajando, incluso puede estar sentada, es mejor colocar lámparas solo en el sitio para iluminar solo esa región de trabajo. Esto, por ejemplo, lo podremos haber hecho en nuestro hogar cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un escritorio. En un escritorio, cuando, por ejemplo, requerimos dibujar, podemos utilizar una lámpara directamente que nos ilumine a un nivel adecuado, claro, sobre nuestra hoja de papel, sin necesidad de cambiar la lámpara que está iluminando toda nuestra habitación, que puede ser de un grado de intensidad bastante menor que el que requerimos para la actividad que estemos realizando. La siguiente medida está en el aprovechamiento de la luz natural. Muchas personas desconfían de este recurso porque piensan que la luz solar prácticamente provoca calentamiento de los espacios. Esto en cierto grado es cierto. Sin embargo, la luz natural correctamente enfocada y correctamente dirigida puede sustituir por completo todo un sistema de luminarias, en este caso de una bodega. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro favor diseñar un determinado espacio, lo preferible es que lo hagamos con luz natural, para evitar que el lugar caliente demasiado sin necesidad de colocar aires acondicionados que nos provocarían otro gasto, provocados por querer ahorrar energía eléctrica en iluminación. Lo adecuado es colocar el techo lo más alto posible, para que la energía en forma de radiación que viene de la luz solar se quede en las primeras capas de aire y el aire caliente que se tiene en la habitación prácticamente se quede en las partes altas o cercanas al techo. El otro aspecto que también hay que tener en cuenta es que si en un determinado lugar ya tenemos de este tipo de iluminación, pero poco a poco se ha ido degradando la intensidad, es necesario también que se hagan campañas de mantenimiento en cuanto a limpieza tanto de ventanas como de tragaluces en el techo respectivamente. La siguiente medida es cuidar mucho de la iluminación de locales vacíos. Es necesario que en las empresas como tal se tengan, por ejemplo, comités de eficiencia energética que lo que busquen es velar por todas las medidas que nosotros vamos a hablar en esta asignatura y además de eso, vigilar que la cultura de la gente sea la adecuada. En este caso, verificar primero, como comentamos, que la iluminación no esté activada fuera de los horarios laborales si no se requiere y sensibilizar principalmente al personal de limpieza. El personal de limpieza prácticamente anda en todas las dependencias a todas horas del día y puede ver perfectamente si las personas están utilizando o no la luminaria de una determinada habitación. Entonces, en el caso de que no se utilice, por ejemplo, en servicios sanitarios, pueden apagarse las luces cuando terminen de hacer el aseo o al salir de una determinada habitación
y con esto puedes fomentar el ahorro energético. Recordemos que el incentivo como tal en el ahorro energético no es provocar que al empresario se le reduzca la cantidad de energía, sino más que todo velar porque esta energía que nosotros consumimos de seguro a alguien le puede faltar en algún determinado momento, sobre todo con las crisis energéticas inminentes que nosotros tenemos presentes. La siguiente medida está en la identificación de los interruptores de luz. Esta de hecho cae mucho en nuestra casa, ¿no? Obviamente en nuestra casa no esperamos que los interruptores cambien de un momento a otro así de forma mágica, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados a saber, por ejemplo, que un interruptor es para un pasillo, otro es para el otro y el otro es incluso para la cocina o la sala, o incluso para la luz del patio exterior. Entonces, en el caso de industrias grandes donde hay muchos empleados y que haya bastante movimiento de personal, es muy difícil que todas las personas se aprendan para qué es cada interruptor. Entonces, lo más adecuado es que en lugar de hacer esta maña que nosotros hacemos en nuestra casa de encender una luz, no es esta la que necesito, es esta, hay que encender este otro interruptor. Encendimos durante un corto intervalo de tiempo una luminaria que no necesitábamos. Probablemente se vea un poco efecto porque solamente es una lámpara. Pero en el caso de la industria, supónganse que para un pasillo sean 15 luminarias prácticamente una tras otra. Encender las 15 luminarias, no es esta la que necesito, es esta otra. Entonces lo más adecuado es rotular los interruptores si están cerca de las luminarias o si están en un panel central, pues rotularlas de igual manera para que la persona que tenga la necesidad de iluminar un determinado espacio vaya directamente al interruptor, incluso puede acompañarse de un esquema de la planta para ver qué partes de la planta son las que se van a iluminar al accionar cada uno de estos interruptores. La siguiente medida está en crear conciencia. Así como lo comenté en su momento, los comités de eficiencia energética tienen que velar porque el empresario tenga la visión también de generar conciencia a través de diferentes publicaciones que nosotros tengamos en toda nuestra área de trabajo. Esta medida también aplica para el caso del hogar, en el caso de los padres que están educando a sus niños, hijos pequeños sobre todo, que no tienen la costumbre ni la cultura, de hecho, de estar apagando las luces, sino que encienden todo, dejan todo encendido. Entonces puede incentivarse, por ejemplo, la cultura del ahorro energético con dibujos sobre los interruptores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues dice no olvidar apagar la luz cuando ustedes abandonen una determinada habitación. Otro cartelito que también es bastante explicativo es el hecho de visibilizar en la gente las consecuencias de no ahorrar energía en el presente. Muchos dicen, sí, en el futuro, los jóvenes que serán adultos en el futuro son los que van a sufrir las consecuencias. Momentos, nosotros mismos vamos a sufrir las consecuencias en el corto plazo. Entonces, apagar las luces, recuérdense que buena parte de la energía se produce por combustibles o por emisión de combustibles derivados del petróleo. Entonces, apagar las luces no solamente ahorra energía, sino que también reduce la emisión que nosotros tengamos hacia el ambiente. Recuérdense que la acción en las cosas pequeñas es lo que hace ver grandes consecuencias, porque no somos la única industria en la que estamos trabajando, sino que hay muchas más en todo el país que si tienen la misma cultura, pues las consecuencias ya son bastante visibles. La siguiente es la de tener en cuenta el alumbrado zonificado. Esto también aplica para las dependencias del hogar, incluso ya en normas de construcción de viviendas se tiene en cuenta que para espacios grandes las luminarias, las luces tienen que encenderse por interruptores separados. Para el caso de la fotografía observamos esta gran cantidad de lámparas y por alguna razón, imagínense que solo vamos a utilizar allá al fondo del espacio y solamente vamos a estar sentados en un escritorio. Y para encender todas estas luminarias solo tenemos un interruptor. Por ende, para poder iluminar este espacio y poder trabajar a gusto, o encendemos todas las luces o no encendemos ninguna. ¿Se ve el desperdicio de energía que se provocaría en esto? La verdad es que sí. Entonces, para evitar eso, lo más adecuado es que para espacios grandes, las luces se enciendan por interruptores separados, es decir, se ilumine de forma zonificada. Por ejemplo, si en este gran almacén que nosotros tenemos acá, tenemos personas trabajando en tornos, personas trabajando en fresadoras, personas trabajando en cepilladoras, otras en cortado manual, en trabajo manual, otros en soldadura. Si hay dependencias que probablemente no estén trabajando, entonces podamos apagar las luces de esas zonas sin comprometer la eficacia visual que tienen los empleados de las otras dependencias que están en el mismo espacio.
La siguiente medida está en la aportación de luz natural y bancos o filas de luces de más de 10 tubos. En este caso, lo que se recomienda es que para lugares que van a tener iluminación de tipo pública o de tipo callejero, incluso dentro de la industria, iluminación de exteriores, si nosotros lo que buscamos o lo que tenemos en la empresa es, por ejemplo, trabajos o turnos de 24 horas en las que siempre van a haber personas trabajando, entonces lo más adecuado es instalar un sistema de control que permita apagar las luces durante el día para aprovechar la luz natural y en la noche un dispositivo que nos permita iluminar el espacio. Este dispositivo ya lo habremos visto desde niños, ¿no? En el alumbrado público, en la parte superior. Este dispositivo, generalmente de color azul, se conoce como fotocélula o fotocelda. En lo que basa su principio es que este dispositivo se instala con esta pequeña abertura dirigida hacia el norte, porque lo que hace es medir, tiene una fotoresistencia que se encarga de medir el grado de iluminación que esto tiene, y cuando se reduce a un determinado valor, manda a energizar de forma directa la luminaria. En este caso, pues tengan en cuenta que en este está instalado un tubo fluorescente compacto, pero también se instala mucho para lámparas halógenas, que son muy utilizadas en el alumbrado público. Si nosotros, por ejemplo, por alguna travesura iluminamos esta fotocélula, aunque sea de noche, podremos apagar la lámpara perfectamente. Por esa razón es que este dispositivo va colocado en la parte superior para que no sea la misma lámpara la que apague el dispositivo, porque detectaría la luz que la misma lámpara emite. La siguiente medida es instalar elementos de control en zonas que son de poco uso. Por ejemplo, en servicios sanitarios es muy común en la actualidad instalar detectores de movimiento porque la actividad que va a realizar una determinada persona no consume ni 5 a 10 minutos, en un caso extremo. Entonces, en esos casos que hay movimiento, se puede instalar un sensor de movimiento de tal forma que cuando alguien entre a utilizar la dependencia o la zona que tiene poco uso, la luminaria aporte su luz al espacio, la persona haga su necesidad respectiva, salga de la habitación y unos segundos después de que el sensor deje de detectar movimiento, apagar la lámpara. Es una acción que puede parecer muy inofensiva, pero tiene grandes consecuencias en el ahorro energético a mediano y largo plazo. Lo otro que podemos hacer también es que en zonas que son de poco uso y que sabemos el lapso de tiempo en el cual se utilizan en el día, lo adecuado pues también puede ser instalar un programador de tipo horario, de tal forma que apaguemos y encendamos las luces a nuestra conveniencia. En el caso del hogar, incluso este dispositivo puede implicarnos grandes ahorros de energía cuando lo instalamos, por ejemplo, en la época navideña. Cuando iluminamos, por ejemplo, nuestro árbol de Navidad, para quienes hacen esta práctica, es muy útil un dispositivo de estos porque permite que el árbol esté encendido, esté iluminado durante las horas del día en las cuales nosotros tenemos o podemos verlo, ¿no? Ya digamos de las 10, 11, 12 de la noche en adelante no tiene sentido que esté encendido, entonces podemos programar con esto que esté apagado, incluso durante el día, pues que no se requiere mayor actividad del mismo. Otro tipo de medida que nosotros podamos tener tanto en la industria como en el hogar es el uso de lámparas incandescentes en lugar de las fluorescentes. El orden de, por ejemplo, de combinar el uso de lámparas de fluorescentes compactas con lámparas fluorescentes sustituyendo las incandescentes puede tener un ahorro hasta del 20 al 30%. Naturalmente, así como vimos al inicio con los tipos de lámparas, estas tienen una mayor duración, son un poco más caras que las incandescentes, eso es de aclararlo, pero la inversión se recupera muy rápido porque el periodo de vida de estas lámparas perfectamente vimos que multiplica por 10 veces la vida que nosotros podemos tener en una lámpara incandescente equivalente. Aparte de eso, el consumo energético es menor, entonces eso provoca que el retorno de la inversión sea sumamente rápido, dentro del periodo de vida de la misma lámpara. La siguiente medida está en adoptar o cambiar los balastros electromagnéticos por balastros electrónicos. Entre las ventajas que presentan este tipo de dispositivos electrónicos en las lámparas incandescentes está en que ahorran hasta un 25% de energía del equipo electromagnético respectivo. El arranque se hace mucho más rápido y es mucho más fiable. Observamos que lámparas que ya tienen un determinado grado de vejez tardan un poco en encender porque la combinación balastro-lámpara es la que influye de hecho mucho en el arranque de la misma.
La otra ventaja que tiene este tipo de dispositivos es que eliminamos el zumbido y parpadeo que las lámparas tienen. ¿Cuántos hemos tenido en nuestras casas, por ejemplo, un determinado tipo de luminaria fluorescente que parpadea? Ya con la vejez empieza a parpadear y eso de hecho es muy incómodo, sobre todo en actividades que requieren alta concentración visual, por ejemplo la lectura o la escritura incluso. Entonces, enfocarnos demasiado en un elemento que vibra nos provoca prácticamente que nos den dolores de cabeza en cuestión de minutos. Entonces, esto se elimina con el uso de balastros electrónicos y aparte de eso, como el control que el dispositivo tiene es mucho más fiable, amarrado al punto 2, es que las lámparas incluso duran un poco más de tiempo, entregan un poco más de horas de vida útil. Bien, esto es todo por el momento. Te invito a que realices la autoevaluación, compares entre las medidas de ahorro del hogar y de la industria y si tienes dudas, hazle las consultas respectivas a tu tutor. Hasta la próxima.